Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado, lo oriental, mágico pero a la vez maligno, combatiendo como asesino a sueldo frío en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar al inocente sin matar como papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de un poder de chacales y combatir con maldiciones o yokais poderosas que amenacen las vidas desde las sombras, que ser, con mis propios poderes increíbles decididos por ellos, 6 deseos de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Aquí en este mundo, si combato el mal será ante mis términos, como dijo alguien una vez, el verdadero arte puede venir de varias formas y de paso, formatos, aquí, digamos que este reencarnado será un verdadero artista. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que busco crear, en un camino de venganza y amor. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de los animes que aparecerán en el fic, no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Sin más, esto es, el mundo es mi lienzo de mi arte. Capítulo 5. Maldiciones de chakra, la ayuda de Jinchurikis y el nieto del maestro. Continuando con el capítulo anterior. Se vería la escena anterior, mostrándose como ambos hechiceros de categoría especial, montados en una nave futurista y otro en un dragón occidental de tinta, viajaban a gran velocidad hacia las tierras elementales, mandados por el directorial Tomando Masamichi, debido a ser de las zonas con mayor concentración de maldiciones. Como temíamos, seguramente al combinarse mundos, también debieron aparecer nuevas amenazas de esa combinación, quién sabía cuál poderosas serían esas maldiciones shinobis si ahora poseían chakra, algo era claro para Touta y Ken, el contenerse sería suicidio. Ken, como debes de saber, en estas tierras, matar es el pan de cada día, en especial si se hizo 3 guerras mundiales shinobi, decía Touta desde su nave. Así es, de eso no hay duda y no tengo miedo en hacerlo, combatimos contra seres que son casi como demonios y el matar humanos por supervivencia sería casi como cepillarse los dientes, decía Ken tomando la acción de matar así de normal. Aún así, usaré el modo Kitsune de Hokkai, para aumentar mi olfato maldito, ya que como sabrás, con ella puedo medir los niveles de poder, además de la dirección, decía Ken. Oye Ken, te sugiero que hagas un sello para eliminar a las maldiciones, en ciertos lugares que hubo tantas muertes en un solo lugar, sugeriría Touta. Ya me adelante antes de irnos, con ayuda de mi títere espejo, encontré la forma de disolver espíritus con solo colocar esto, en sus frentes, o cualquier parte de su cuerpo para paralizar y purificar, decía Ken mostrando talismanes hechos de papel dorado. Ya veo, ¿seguro que funcionará? Pregunta Touta con dudas. Bueno, el papel dorado es solo decoración, y el sello es importante, pero se ve cool, ¿no? Decía Ken. Además lo hice con ayuda de mis inquilinos para este sello, admitió Ken de brazos cruzados. Ken, puede que suene loco, pero puede que haya maldiciones, en unos lugares en específicos, decía Touta serio. La aldea del remolino, la aldeas compactos con el Shinigami, decía Ken ante esas menciones, más por la aldea Uzumaki. En parte, Konoha también, por la masacre del clan Uchiha, decía Touta. Pero que solo olfatea el aire de paso, sin responder. Suspiro, Ken, ¿me escuchaste lo que dije? Preguntaría Touta. Si solo, SNF Sniff, detén la nave, decía seriamente Ken, mientras su dragón frenaba. Cosa que hace caso y se detiene en medio del aire. En eso Ken haría señales con sus manos. Primero mostrando su mano chakra, luego haciendo la señal de que era enorme, y al final, hacía con su pincel el símbolo Uzumaki. Para después apuntar abajo de ellos. Cosa que se da cuenta. Es ella, sentimiento de dolor y esclavitud, decía Ken seriamente. A lo que sin dudar, Touta se baja y convierte la nave en cápsula, para estar volando y decirle una cosa.
Vamos por Karin, decía Touta serio. Sube a mi dragón, descenderemos en la colina, decía Ken. Cosa que así ambos descenderían. Y al hacerlo, aterrizan cerca de unas colinas con árboles, pero cerca de ahí, se ve un muro mediano con símbolos que parecían ser pelos de césped, y una entrada. Kuzagakure, la aldea de la hierba de la serie Naruto. Dime algo, ¿destruimos una sección para distraernos y rescatar a Karin o los matamos? Preguntaría Touta con enojo. Eso se hará, no metamos a los niños en esto pero sí a los heridos, decía Ken, aconsejando atacar. La zona de armamento, decía Ken sonriendo maliciosamente. Bien, que comiencen los juegos, decía Touta. Pero antes, necesitamos algo que lo distraiga mientras hacemos la masacre, algo grande, decía Ken pensativo. Algo que los alerte como una explosión, decía Touta. Y destructivo, continúa Ken. Pero en eso, mira su pincel y después a Touta. ¿Estás pensando en recrear una escena de Naruto?, decía Ken sonriendo socarronamente. Espero poder imitarlo bien, decía Touta aceptando la idea. Cosa que Ken sonriendo, usaría su pincel, empezando a pintar rápidamente, para consternación de Touta de esa velocidad. Terminando en solo 5 minutos. Uf, listo, decía Ken terminando el dibujo en el suelo. Suspiro, vamos a dar con todo, decía Touta. Bien, que inicie el espectáculo. Exclama Ken activando el poder de su fruta. A lo que el dibujo se encenderá en rojo vivo. Y de la nada, del suelo emerge una mano con pelaje color naranja, con garras, del tamaño desproporcionado. Y luego, surge todo su cuerpo, revelando lo que sería. Bien Touta, vamos por tu princesa Uzumaki, decía Ken creando una ave de arcilla para volar, sabiendo que ahora todo se iba a descontrolar. Debo imitar a Obito, ¿no? Invocarlo en medio de la aldea, decía Touta. Hazlo, más razones para correr la voz, decía Ken usando Overhaul y lanzándole una máscara. La cual era parecido a la que Obito usó en su aparición en la aldea e invocar a Kyuubi. A lo que Touta hace caso y de una velocidad, que nadie se percató, se puso en el medio de la aldea y dice lo siguiente. Jutsu de invocación. Exclama Touta disfrazado de Tobi, golpeando su palma en el suelo. Todos los aldeanos estaban confundidos. Pero de la confusión, pasaría al terror, al ver cómo 9 colas emergen de la pancarta del humo, y de el temible Kyuubi no Hoko emerge del infierno. ¡Groar! Rugiría la bestia, desatando la destrucción de varias casas alrededor de la aldea. Provocando el pánico y el caos en los civiles y shinobis. Es el Kyuubi. Grita un aldeano del miedo. Huyan todos, el monstruo regreso del infierno desde la aldea de la hoja, grita otra civil. Así provocando la distracción en toda la aldea, mientras los shinobis lo atacaban y trataban ellos mismos de neutralizar a Kyuubi. Poco sabían todos ellos que ese zorro era falso, pero aún así lo suficientemente poderoso para encargarse de media aldea. Y así, Touta fue a donde estaría actualmente, el puesto médico para ver si Karin está ahí. Así, llegó a dicho, pero debía de ir con cuidado y no ser descubierto. ¿Qué esperan ustedes? Muévanse, el demonio de las 9 colas ataca. Les grita un shinobi a sus colegas de ayudar en la retaguardia. Pero señor, los heridos, además ¿qué pasa si la Uzumaki muere?, decía otro Kuzanin. Eso no me importa, de igual forma, debe cumplir su propósito, así que siga curando, decía el líder de escuadrón shinobi de Kusa. Pero ese eran sus últimas palabras. Ya que su cabeza, explotó en 1000 pedazos, enfrente del shinobi. Pero qué mierda. Grita un Kusanin sacando un kunai a gran velocidad, no vio cuando fueron atacados. Pero sin esperarlo, fue decapitado, y estaba Touta, con su espada de ki, con una expresión de furia. Viéndose como la cabeza, cayó al suelo y empezó a rodar.
La sangre carmesí tenía el césped con su líquido sin cesar, pero eso no dio más que una emoción a Touta. Indiferencia, puesto que le importaban menos humanos que trataban a otras personas como herramientas o utensilios de usar y desechar, como ellos lo hacían. Así, Touta fue a sentir su presencia y luego de buscarla, la encontró, estando con mordidas de chakra, con su cabello rojo y largo, ojos rojos con lentes, y claramente era una Uzumaki. En eso, se acerca a la chica y empieza a alborotarse. Ah, aléjense, no quiero ser usada más. Gritó la chica, sonando totalmente traumada mientras se acurrucaba en un rincón, abrazando sus piernas como protección. A lo que Touta usa su curación para curar sus marcas de mordidas, haciendo desaparecer y aliviar el dolor del cuerpo de Karin. Mis heridas, un segundo. Decía Karin volviendo a mirar, descubriendo que no era un Kuzanin quien estaba con ella para usarla, sino que era un adolescente, un chico de su edad pelinegro con una rara vestimenta. Hola, vine a sacarte de aquí, Karin Uzumaki, respondió Touta a una sorprendida Karin. Ese es sacarme de aquí. Pero, ¿quién eres? ¿Y por qué harías eso? Decía Karin entre sorprendida pero algo desconfiada de paso. Bueno, si fuera el caso, no habría dejado a esos shinobis que te usaban de botiquín, muertos por mis manos, decía Touta apuntando a los shinobis que maltrataron a Karin. ¿Tú los mataste? Decía Karin sorprendida y atónita de saber eso. Escucha, eres una de las miembros del clan extinto, que es especialista en Fuinjutsu, Kenjutsu, grandes reservas de chakra y de las cadenas adamantina, el clan Uzumaki, tu clan, respondió Touta para que supieras de su origen. Mi clan, te tengo un clan, pero, ¿cómo? No entiendo nada. Decía Karin sorprendida pero tomándose la cabeza, queriendo comprender. Para ponerlo simple, el clan Uzumaki iban a sufrir un genocidio por Iwa, Kumo y Kiri, pero muy pocos se dispersaron, de entre ellos, tu madre, y ahora, estás tú y uno más que están en la hoja, por parte de la princesa Uzumaki, decía Touta al decir que había otro Uzumaki en Konoha. Sé cómo sabes eso, además de mi madre. Exclama Karin ante ese hecho, ella jamás mencionó lo de su madre pero Touta lo describió como si ya lo supiese. Los Uzumakis son pelirrojos, como tu cabello y su firma de chakra, como también su desbordante cantidad exagerada, fue la que me permití rastrearse hasta aquí, decía Touta. Ya veo, si ese es el caso, ¿podrías? No, por favor, sácame de aquí, no hay día en el cual quiera ser libre de esta maldita prisión que llaman aldea, solo, decía Karin y las lágrimas empezaron a correr de sus ojos. Cosa que Touta con una sonrisa sincera se agacha y limpia con su manga sus lágrimas. Bien, sube a mi espalda, yo haré el resto, pediría Touta. A lo que Karin haría caso y subiría a la espalda de Touta. Y de un impulso, sale de la entrada y fue a volar, en una velocidad con la que no podría seguir a nadie. Mientras con Ken se vería como este tranquilamente caminaba por la aldea, ajeno a la matanza, ya que este quería obtener todos los pergaminos secretos de la aldea mientras era destruida. Puf, no estorben, decía Ken usando su pincel, para crear ataques de tinta que acabó con 3 shinobis que intentaban detenerlo. Y seguían viniendo más, ya que intuye que fue ese joven quien trajo al Kyuubi y fueron a matar. Rain, decía Ken moviendo los hilos, viéndose como el títere disparaba desde sus paraguas lluvia de kunais. Encargándose de los shinobis que venían de lejos. ¿Eso es todo?, preguntaría Ken. En eso, uno de ellos hace un jutsu. Estilo de tierra, proyectiles de roca, decía un shinobi que usó su jutsu y así, estacas de roca fueron a volar directamente hacia Ken. Sin mirar, Ken solo tocaría el suelo generándose un muro con su overhaul, tan grueso que el ataque apenas destruiría el muro, protegiéndolo del jutsu. ¿Pero qué? ¿También posee un jutsu de tierra?, preguntó el shinobi de Kusa. Sin decir nada, Ken sacaría de su bolsillo mucha arcilla, para después lanzarla al cielo, cosa que Ata formaría arañas de arcilla.
todas apegándose a los shinobis. ¡Kaats! Grita Ken con una seña de manos, cosa que todas las arañas de arcilla explotan, generándose una potente explosión la cual hizo volar a la mayoría de ellos. Otros no corrieron tanta suerte. Pero Ken con indiferencia seguía caminando a la torre de Kuza. En eso, de su comunicador, escucha la voz de Touta. Ken, ya la rescate, te ver en la zona principal de la entrada, decía Touta desde su comunicador. Bien, llévala a la nave mientras sigo aquí, quiero llevarme todos sus pergaminos antes de volver, decía Ken, moviendo los hilos de sus dedos, donde aparece Arlequín, cortando con sus katanas la cabeza de un Kuza que intentó matarlo desprevenido. Mientras seguía avanzando hacia la torre de Kuza, destruyéndola de una patada de Nen, este se adentraría a la estructura en busca del premio mayor. Pepe, ¿pero quién eres tú?, preguntaría el que sería el líder de Kuzagakure. Solo alguien quien destruirá tu aldea, si no me entrega todos sus pergaminos en este instante, además quien controla al Kitsune de afuera, decía Ken. En eso la zona tiembla a causa del Kitsune atacando. Pero sin decir nada, este envía a su títere Nagamiko, usando su cola de serpiente para atacar y enviar al líder de Kuza al suelo, en una llave. ¡Arg! ¿Pero qué te pasa? ¿Quieres matarme?, preguntaría el líder. Haremos algo, te dejaré vivir si respondes una pregunta con honestidad, si no, con solo mover un dedo mi títere te hará pulpa de carne, ¿está claro?, decía Ken fríamente. A lo que Nagamiko aumenta más la presión. Claro, te diré lo que necesitas, pero no hagas eso por favor, exclama el líder Kuza. ¿Tenías a una Uzumaki pequeña con su madre en tu aldea, y la usaban como botoquín a través de mordidas?, pregunta Kankuro seriamente mientras tenía el dedo listo para moverlo. Cosa que se asusta, ya que no sabía que descubrieron que poseía una Uzumaki y lo peor, que la madre está muerta. Ese sí, ya que al formar parte de Kuza, aprovechamos su poder para curar a nuestros shinobis, decía el líder Kuza. Bien, decía Ken mientras aflojaba el agarre de su títere un poco. ¿Pero la madre murió, no?, pregunta Ken de la nada con un tono frío. Cosa que el líder suda a mares por esa pregunta. Su silencio lo decía todo, empezando a apretar poco a poco más fuerte. Sí, ella murió. Por usar excesivamente su habilidad de curar, y cuando ella murió, su hija tomó su lugar, comenta el líder Kuza revelando la verdad. Pero cansado de eso, Ken movería los dedos. Cosa que el cuerpo del líder explota en sangre. Al hacerlo, Ken decide revisar su oficina, si es que hay algo que vale la pena llevarse. Y vaya, que habían muchos pergaminos con secretos de la aldea, que echara en su pergamino, cada cosa de ahí se lo llevaría, jutsus y técnicas. Con eso, Ken sonreí llevándose todas las cosas, además del dinero para después salir de un sunsine de ahí. Y esperando en la nave, que recién se abrió y que está Karin adentro. Veo que terminaste, ¿no?, preguntaría Touta. Oye, si destruimos una aldea ninja, es un desperdicio el no robar sus cosas, comentaría Ken con todos los pergaminos. Ya veo, ahora, ¿a dónde? Te recuerdo, que hay que limpiar maldiciones que hay en el continente Shinobi, si fuera el caso, que hubiera un ejército de clones tuyos y así, adelantarnos al terminar el trabajo o si no, decía Touta sin terminar al darse cuenta de algo. Pues ¿por qué no hacerlo? Pero antes, ¿es ella?, pregunta Ken apuntando a una chica pelirroja detrás de Touta. En eso, la chica habla. Un gusto, me llamo Karen Uzumaki, ya que gracias a Touta-san, supe que soy una Uzumaki. Se presenta Karin a Ken. Un placer y me sorprende que haya una Uzumaki viva por aquí, pero en fin, creo que sabes sumamente poco de nosotros, así que te resumiré quiénes somos, dónde venimos y por qué estamos aquí y por qué te salvamos, decía Ken. Un relato después.
Y eso es todo, decía Ken contando de Japón, maldiciones, hechiceros, etc. No creí que esa fuera la razón, ni sabía que existía hechiceros y maldiciones. Decía Karin sorprendida. Pero sería interrumpida por Touta. Ken, tenemos un problema, decía Touta serio. ¿Qué sería eso? Decía Ken con seriedad, ya que ya sentía sospechas. ¿Sabes de dónde vino la misión, no? Y no es del director Masamichi, decía Touta de ese punto. Claro que no fue de él, fue de otro sujeto, el cual no quiero mencionar, decía Ken serio. Ken, la misión vino de los ancianos del Jujutsu, solo con un objetivo, matar a Yuji Itadori, ya que sin ningún hechicero de grado especial que lo protege, por cuestión de misiones, él estará desprotegido, decía Touta su analítica. Ya sabía de ese tema, no por nada, sentía que algo estaba mal con mandarnos a ambos lejos. Por ello, le dije a Megumi y Toji de este tema como a nuestros demás amigos para darle protección, hasta que lleguemos, decía Ken. Pero si Itadori muere, créeme que no dudaré en matar a esos viejos, decía Touta. ¿Y tú crees que sería amable con costales de huesos? Decía Ken. Disculpen, si saben que sigo aquí, ¿no? Decía Karin a ambos viendo que la dejaban a un lado en su charla. Eso lo sé, Karin, pero de igual forma, deberás decidir cuál sería tu camino y a qué harás después, decía Touta si separarse o ir con ellos. Si ese es el caso, me iré con ustedes, ya que no tengo un hogar, decía Karin. Pues si es así, bienvenido al grupo, pero ahora que deberás venir con nosotros, te aconsejo no separarte, menos de tu Ota, decía Ken volviendo a tomar su pincel para volver a pintar un dragón. Ken, de una vez, haz los clones y que empiece a purificar este lugar, para regresar a Japón, lo antes posible, sugeriría Touta para que no perdiera más tiempo en este lugar. Eso haría, de paso usando la energía de sus yokais encerrados en él. De paso, usando el NEM de intensificación, para sorpresa de Karin y Touta. Alrededor de todos ellos habría más de 100 clones sólidos de Ken, los cuales estaban todos con miradas serias y estoicas. Bien, Jadeo, saben lo que deben hacer, decía Ken a sus clones. Para después, verse como todos asentían y desaparecen en borrones de velocidad. Listo, ellos se encargarán de los alrededores, solo, espero que no se disipen antes sino, será un dolor de cabeza, decía Ken algo agotado. Bien, por ahora vayamos a descansar, ¿qué te parece ir al país de las olas? Podríamos pasar turismo por ahí, sugeriría Touta. Me parece bien, por mientras, adelántate, lleva a Karim en la nave y yo los alcanzo, decía Ken mientras subía a su dragón. Bien, Karin, vamos al país de las olas, decía Karin. Muy bien, Touta-kun, guíame, decía la pelirroja estando algo contenta de pasar tiempo con el pelinegro. Así, enciende la nave y va rumbo a dicho lugar. Directo hacia el país de las olas. Mientras hacen eso, yo debo ir a otro lugar. Decía que en serio mientras de su bolsillo, sacaba un mapa de las naciones elementales que obtuvo de ese tarado antes de matarlo. Y para su fortuna, la aldea de la cascada estaba cerca de su posición. Así que con su dragón, fueron volando a gran velocidad hacia dicha aldea. Momentos después. HMPH, solo 2 de 150 clones de sombras disipados y maldiciones encarceladas y exterminadas, nada mal, decía Ken en pose de meditación mientras usando el mapa y su olfato, guiaba a su dragón hacia la ubicación de la aldea, para rescatar a alguien en específico. Viéndose de paso un gran cuerpo de agua alrededor, de lo que parecía ser un anormal y colosal árbol gigante. Ok, que empiece el caos, decía Ken seriamente, mientras sacaba arcilla de sus bolsillos. Y usando Overraúl, las hacía una especie de pájaros de arcilla que arrojaría. Y al momento de detonarlos, se desató el caos. Viéndose explosiones producirse en la aldea, el humo de cada una invadía los cielos con amenaza mientras un Ken, serio, sacaba su pincel mientras se lanzaba, ordenando a su dragón atacar la aldea como distracción mientras él iba más adentro.
Ken, montado en su dragón de arcilla, observaba la confusión desde las alturas, sus ojos serios y calculadores analizando cada movimiento. El dragón lanzó un rugido atronador mientras descendía en picada, lanzando una ráfaga de explosivos que destrozaron varias construcciones cercanas. Trozos de madera y roca volaron en todas direcciones, esparciendo aún más el pánico. Un grupo de shinobis emergió de las sombras, sus protectores de la frente reflejando la insignia de la aldea. Liderados por un Chunin de aspecto endurecido, los ninjas comenzaron a formar sellos de manos. «Deténganlo. No lo dejen avanzar», ordenó el líder del escuadrón. Uno de ellos lanzó una técnica de agua, una poderosa ráfaga en forma de serpiente que se enroscó en dirección al dragón. Sin embargo, Ken apenas dedicó un vistazo a la amenaza. «Patético», murmura Ken seriamente. Con un movimiento de su pincel, trazó un sello en el aire que activó una ráfaga helada, congelando la técnica de agua en el acto. El hielo se rompió en 1000 pedazos, cayendo al suelo como cristales. Eso dejó perplejo a los presentes, pero antes de reaccionar, serían atacados por una ráfaga de fuego, el cual consumió a los shinobis. Todo gracias a su títere espejo donde el ataque fue más poderoso. «Ya me tienen harto», decía Ken molesto y con su nen, aumentaría el poder de espejo, donde su mano, dispara una llamarada más poderosa. ¡Boom! Sería la fuerte explosión de la entrada de la aldea, viéndose como Ken ingresaba sin problemas hacia esta. Pasando por las zonas destruidas y el caos de sus bombas de antes. Pero eso no evitó el verse como jutsus de agua y van de distintas direcciones hacia él. Pero sin mirar, Espejo se posiciona al frente y extiende su palma, viéndose como el sello de este aumentaba y como aspiradora, absorbía los ataques Suiton de sus enemigos. ¿Acaso solo saben usar jutsus Suiton como ataque?, pregunta Ken sin verse preocupado a la turba de shinobis a su alrededor. ¿Quién demonios eres? ¿Para qué nos atacas?, preguntaría uno de los shinobis que está en la turba. Solo por una cosa, decía seriamente Ken. Y en eso, Espejo dispara una ráfaga de agua de su otra mano a un shinobi que se acercaba. Para horror de los shinobis, la presión fue tal que solo las piernas quedaron en pie, para arriba solo era carne y restos de la columna vertebral. Antes de atacar, Nagamiko sería enviada, mordiendo con sus colmillos de paso a un shinobi en el brazo, arrancándoselo de un mordisco. El shinobi lloró de dolor. Pero sería decapitado por las cuchillas de Nagamiko, la cual desde su mecanismo, disparaba esferas de veneno obligando a los shinobis a dispersarse. «Veneno, dispersense», gritaba un shinobi tapándose nariz y boca. «Cuidado», grita otro de ellos apuntando al cielo. Viéndose como dos paraguas fueron disparados al cielo, pero al abrirse, estos envían una andanada de shurikens y senbones como lluvia, dándole a la mayoría de ellos. Ken no tendría piedad con ninguno mientras su títere Arlequín disparaba un viento con shurikens desde su boca, causando más daños a los demás shinobis, así cortando, empalando, envenenando se daba. Hasta verse a todo un batallón vencido de ellos. Pero Ken, pateando a los cadáveres, se acercaba al único shinobi vivo, el cual se arrastraba por el suelo queriendo escapar. ¿Ibas a alguna parte?, pregunta Ken mortíferamente, viéndose como Arlequín frenaba su avance. Sin medir palabra, Ken lo toma del cuello de su uniforme y lo fería a los ojos. Si no quieres que te vuelva pulpa en este instante, dime dónde tienen a la Jinchuriki del 7 colas, amenaza Ken apuntando un kunai a la garganta del shinobi. ¿Y para qué quieres saber de ese demonio?, preguntaría el shinobi. Pero cometió el error de no elegir bien sus palabras. Apretando el cuello del shinobi. «¿Cómo le dijiste?», decía Ken mientras aumentaba la fuerza de su mano. «Aru. Por favor, no me mates», decía el shinobi de Taki, suplicando su vida.
Ahora haré mis palabras más fáciles, o me dices ahora dónde está ella, o mataré hasta los niños de esta aldea hasta hacerla cenizas, y créeme, mis explosivos no se comparan en nada con lo que puedo hacer, amenaza Ken. Cosa que asusta al shinobi y debía de acatar a sus términos. Ve bien, la Jinchuriki está cerca de una catarata, en donde hay una pequeña cabaña arriba de un árbol, decía el shinobi. TSK, eso costaba tanto decir, decía Ken serio tirando a la basura, mientras él y sus títeres se retiraban. Así, viéndose que Ken se retiraba del lugar, dejando de lado al shinobi de Taki, pensando que le perdonó su vida. Pero su cabeza algo caminaba en 8 patas. Sonido de mecha. ¡Boom! Así es, el lamentable shinobi al parecer no se percató de la araña de arcilla y por su error, perdería la vida y la cabeza. Mientras en otro lugar se vería como la zona cambiaba a una colina arriba en la aldea, enfocándonos en una cabaña que por su apariencia, era demasiado rústica como para alguien vivir ahí. Poco se sabría que ese lugar era uno apartado de los demás donde habitaba cierta persona. Al entrar, además de las decoraciones basuras y además de estanterías y muebles viejos, ahí habían cosas shinobis para niños y además de eso, una zona llena de bichos, vivos, como una granja. Pero en eso, nos enfocamos en una persona, cerca de ellos, sentada al rincón de su pequeña choza, leyendo un libro el cual por su portada, era un cuento al parecer. La chica, una chica peliverde celeste de piel morena, de figura delgada y curvilínea con un uniforme corto blanco con vestido, vestimenta kunoichi y además de una banda ninja en su brazo derecho. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser tratada así? Solo quería ser su amiga, decía la chica quien vendría a ser la Jinchuriki del 7 colas. No es tu culpa Fuou-chan, las personas de ahí afuera no son como el cuento de hadas, decía el Biju en su interior, un insecto acorazado con 6 alas y una cola, siendo el Yomei. Quien se llevaba bien con su inquilina ya que sabía por todo lo que pasaba al tenerlo a él sellado en ella desde que nació. Me gustaría que sea igual al de los cuentos, que un príncipe venga y me pida ir con él, decía Furuya que le gustaba leer ese tipo de cuentos, en que una princesa sería rescatada por un príncipe azul y valiente. Jejeje, oye, hay muchos chicos en la aldea, y más allá, algún día quizás encuentras a tu príncipe, alentaba Chomei a Fur para animarla aunque sea un poco. Eso espero, ya que aquí, dudo mucho que un chico de mi edad, me acepte tal como estoy, decía Furu sobre sus pocas posibilidades. Pero de repente, un estruendo se escuchó en el lugar donde residen los aldeanos y los shinobis. ¿Eh? ¿Qué está pasando allá? Preguntaría Furu al escuchar esos estruendos. Furu-chan, escóndete, están atacando tu aldea, decía el Chomei, sintiendo con su sensor una presencia de chakra acercarse. Cosa que hace caso y decide esconderse, por seguridad. Y justamente, alguien entraría a la cabaña, la cual al verse, entraría una persona de vestimentas de otro lugar, abrigo y pantalones, pero lo especial de él, era de un pincel en su espalda que parecía como si fuese un arma. Siendo del mismísimo Ken. ¿Eh? ¿Quién es ese chico? Decía Furu en sus pensamientos al ver que entró en su casa. No lo sé pero no bajes la guardia, decía Chomei como consejo. Mientras se vería al chico ver a todos lados, como buscando a alguien. Ese shinobi me mintió, ella no está aquí, murmuraba Ken viendo los alrededores, buscando a esa persona. Eso sorprendió a la chica de oír que él buscaba a alguien. Pero no tardó en unir los puntos del puzzle en su cabeza. ¿Ese chico me está buscando? Preguntaría Furu en sus pensamientos. El Biju usó su habilidad sensorial, para ver si venía con malas intenciones. Él, no tiene malas intenciones, y además parece que te busca, decía Chomei confundido de ese detalle. ¿Eh? Me busca y además, no es malvado, decía Furu en sus pensamientos. Espero que ella no se haya ido lejos o mi misión de rescate a la aldea será basura, decía Ken tratando de buscar pistas pero casi no encontraba nada.
pero solo fingía, y que sentía la presencia de ella aquí, pero solo quería ver si ella venía a él por su cuenta o no. ¿Rescate? Él vino a rescatarme. Decía Furu en su mente, y en eso, se le vino una sola cosa, una escena en que el príncipe rescata a la princesa que es prisionera en su propia casa. Él es. Decía Furu al ya no dudar. A lo que Fu aparece y se lanza directamente hacia Ken, abrazándolo por completo. Decía Ken en el suelo siendo tacleado de la nada. Ya. Sí vino. Mi príncipe vino a rescatarme. Decía Fu al que supone ser el príncipe de los cuentos de fantasía. ¿Qué? ¿Príncipe, dónde? Decía Ken por la situación estando desconectado. Bueno, sé lo que viene después de que el príncipe rescata a la princesa. Decía Fu ya que sabe lo que viene después. Y sin dudar, le da su primer beso, directamente en los labios de Ken. Exclamaría Ken al sentir ese beso de su waifu. Pero Ken en vez de apartarla, la atrae más a él, sobando su espalda descubierta. Para así sentir la suavidad en el beso de su piel. Mua, jejeje, no creí que viniera a rescatarme, mi príncipe. Decía Fu alegre ya que ese chico está ahí para salvarla. Sí, tu príncipe, espera, ahora sí, ejem. Tú debes ser la Jinchuriki o la belleza que buscaba. Me presento, me llamo Ken Tanaka, es un gusto, decía Ken aún en el suelo. Un gusto querido, me llamo Furu. Se presenta Furu a quien sería su pareja. Es un gusto Furu, y vine aquí efectivamente a rescatarte, puesto que me enteré de tu situación y por ello, no podía dejar que una chica linda como tú se quedase en una aldea que te trate como basura, por eso estoy aquí, decía Ken a la peliverde. Entiendo, así que, ¿me sacarás de las aldeas? Preguntaría Furu para confirmar su duda. Sí, sobre eso de ser príncipe, decía Ken. Y sin más le explica que él estaba en una relación, con 4 chicas de donde venía, Japón, pero él no quería romper los sentimientos de la Jinchuriki, así que mencionó lo del harem y que estaría dispuesto a aceptarla si ella aceptaba. Así como oyes, no te obligaré si no quieres, pero aún así te sacaré de aquí, decía Ken. Eso no importa, ya que en estas tierras, el estar en un harem es normal para restaurar clanes extintos, así que no me molesta pertenecer a tu harem. Decía Fu. Pues si es así, decía Ken tomando a la peliverde, volviéndola a besar. Decía Fu correspondiendo el beso. Para después de eso, Ken bajara la zona de su vientre expuesto, besándolo sin duda, como si Fu esperase un bebé de él. Así que, ¿ya deseas que te dé hijos? Preguntaría Fu coquetamente. Pues quizás sí, quizás no. ¿Pero te gusta la sensación, no? Preguntaría besando más fuerte su vientre. De eso no lo niego, pero aún así, quiero irme de aquí, y vivir contigo. Decía Fu deseando ir a tener una vida. Bien, pero antes de irnos, pienso destruir esta aldea y robar todo lo que tienen, ¿no te molesta? Preguntaría Ken con cautela. Bueno, hay una persona que no me trato mal, no le hagas nada, pero lo demás, no me importa, haz lo que quieras. Decía Fu sobre quién es esa persona que aprecia. A lo que Ken recuerda a aquel personaje de Naruto que era diferente de los demás shinobis. Y acepta sin dudar las condiciones. Momentos después. Y con esto sería todo, decía Ken tomando el último pergamino de la aldea, dejando vivir a esa persona que mencionó Fu. Bien, ahora nos vamos corriendo. Preguntaría Fu ya que ella está acostumbrada a hacer este tipo de recorrido al ser una kunoichi. O mejor volando, decía Ken invocando su dragón de tinta. Desde el suelo con su poder de fruta del diablo. My lady, decía Ken a su princesa de subir con él. Wow, ¿este es tu jutsu? Preguntaría Fu sorprendida. Más o menos, decía Ken subiendo al dragón. Y así, partieron a un lugar en específico, a donde está Touta y Karin, al país de las olas. Con Touta y Karin.
En eso, se vería al dúo estar caminando por un enorme puente, para la sorpresa de ambos, que contaba un vasto océano que golpeaba con olas una ciudad interna, siendo ese el país de las olas. Vaya, la primera vez que algo de Kusagakura desde mis años de esclavitud y veo esta maravilla por primera vez, decía Karim asombrada viendo los alrededores. Sí, me alegra de venir aquí de turismo, decía Touta caminando hacia el puente. Pero ambos verían el nombre del puente. El Gran Puente Naruto. Naruto, ¿como ese condimento que se le echa al ramen? Decía Karin confundida. Veamos el porqué de su nombre, sugeriría Touta para preguntarle a un lugareño sobre el nombre. Cosa que Karin haría caso a la idea. Pero al parecer, no era necesario, debido a un monumento escrito al lado del puente. Y se decía el porqué del nombre. Wow, un genio desde hace 3 años que es algo esta aldea con su equipo de la dictadura de un magnate, decía Karin leyendo esa historia de años atrás. Mira Karin, el nombre completo, es Naruto Uzumaki, decía Touta haciendo que Karin abriera los ojos al saber el nombre completo. ¿Uzumaki? ¿Acaso él? Exclama Karin de la sorpresa. Así parece, al parecer, otro Uzumaki vivo, fue quien liberó a este país de la tiranía, decía Touta de ese shinobi. En eso, un aldeano de ese lugar, escuchó su conversación. Vaya, parece que les interesa de la historia de nuestro puente, decía un residente que pasaba por ahí. A lo que la pareja, voltea a ver a esa persona, siendo una persona algo mayor. Así es, ya que nos interesó sobre aquel genio que liberó a este país, Naruto Uzumaki, decía Touta para así no sospeche. Touta-kun, debemos saber más de él, decía Karim de la nada. ¿Oh, quieren saber más de ese chico, Naruto? Preguntaría el aldeano. Así es, si es verdad lo de su apellido Uzumaki no es por solo decoración, quizás, sea alguien de mi familia, decía Karim. Así es, él mismo lo dijo, cuando decía que sería Hokage algún día, decía el aldeano. Espere, ¿usted sabe de él? Decía Karim a un señor que oyó su charla. Así es, ya que estuve ahí, cuando Gato, fue derrotado y la aldea, se levantó, gracias a ese joven, decía el aldeano. Usted dijo, que él sería Hokage, ¿no? O sea que él es de Konoha. Preguntaría Touta para así, unir los puntos. Pues así es, fue hace 3 años, gracias a su ayuda y a su equipo, lograron hasta hacer retroceder a un shinobi rango A, decía el aldeano. Ya veo, ¿nos podría decir, a qué dirección está Konoha? Ya que me dio curiosidad y quiero conocerlo personalmente, decía Touta para que así, sepa cómo llegar. El aldeano pensativo, solo asentiría. Sé poco, pero el país del viento está en dirección recta al puente, si sigue derecho por el camino de tierra podrá llegar a su destino, decía el hombre. Gracias por la información señor, por cierto, ¿cómo se llama? Ya que no sé su nombre, decía Touta para agradecer a esta persona en cómo llegar a Konoha. Tazuna, llámenme Tazuna, de hecho, fui quien lideró el proyecto para este puente, lo del nombre, fue en honor a quien más apoyo, decía el anciano ahora conocido como el viejo Tazuna. En ese caso, Tazuna-san, gracias por la ayuda, vamos Karin, ya sabemos dónde ir, decía Touta para ir al camino directo a Konoha. Entendido, vamos, decía la pelirroja emocionada por conocer a su pariente. Pero por dentro, Touta sabía de algo, era que si es posible que su edad combine con la edad de este mundo, lo de la masacre Uchiha ocurrió y que además, la traición de Sasuke al unirse a Orochimaru también haya pasado. A lo que Touta saca su comunicador, para llamar a Ken. Ken, ¿me copias? Decía Touta con su comunicador activo. Aquí Ken, con mi acompañante, ¿qué desea? Decía Ken en pleno vuelo. Cambia tu curso, te espero en Konoha, decía Touta del nuevo destino a recorrer. Ok, de camino al parecer me encontré con algunas maldiciones pero son de grado 3 como máximo, así que iré enseguida después de matarlos o antes, decía Ken. Te espero ahí entonces, cambio y fuera, decía Touta colgando la llamada.
Bien Karin, vamos por tierra o por cielo, y si es por cielo, ¿puedo llevarte en la nave o cargándose en mi espalda? Decía Touta para ver su reacción y qué va a decir. Sé cargarme, sé cómo. Decía Karin sonrojándose en pensar en eso último. Bueno, no sería mala idea ir en la nave, pero, apegada a ti, digo. Decía Karin jugando con sus dedos. HMPH, en mis tiempos eso se le llamaba coqueteo niña, decía Tazuna en burla mientras se retiraba bebiendo de una botella de sake. Cosa que pone roja a la Uzumaki por las palabras del anciano. A lo que Touta se arrodilla y dice lo siguiente. ¿Vas en mi espalda o en la nave? Preguntaría Touta con una sonrisa. Cosa que esta más roja tomate lo haría, abrazando del cuello a Touta de paso. Pero este sentiría dos cosas suaves afirmarse detrás del cuello. A lo que Touta trataría de ignorar y controlarse y hacer a Karin su mujer. A lo que emprenden en vuelo y fueron de camino a Konoha. Mientras con Ken y Fu se vería como pasamos de la escena a una especie de aldea abandonada, la cual parecía haber sido destruida reciente, ya que había marcas de incendio como también rastros de escombros y destrucción. Pero, lo más aterrador estaba por venir, al verse restos de sangre en las paredes de las casas y el suelo, señal de una masacre. Y al frente, estaba una especie de ser, parecido a una planta carnívora, el cual en sus fauces, poseía sus dientes filosos llenos de sangre con restos de carne. Estando al frente del pintor favorito del FIC. Me das asco, murmura Ken apuntando su mano hacia adelante. Enviando con esta un enjambre de insectos de arcilla que se apegaron a la maldición. Para así de un sello hacerlo estallar en pedazos. Viéndose la sangre morada esparcirse por el suelo. Un grado 1, se nota que estas tierras tenían algo peculiar, decía Ken seriamente ya que en su camino, este se desvió al sentir la presencia de un ser demoníaco, una maldición cerca de donde volaban él y Fu, y en ese momento, ambos decidirán parar y así Fu aprendiese cuál era el trabajo de su pareja. Y estas son las maldiciones Fu-chan, decía Ken desactivando el reloj yokai para que Fu dejase de ver al monstruo. Entiendo, no creí que existiesen seres así, decía Fu al saber de la existencia de las maldiciones y hechiceros. Y lo malo, es que este mal se produce por nuestra energía negativa, sin querer todos nosotros somos responsables de crear esto, decía Ken. Oye Chomei, ¿sabías de cómo surgen estas criaturas? Preguntaría Fuja Subihu. Suspiro, lo supe, pero no creí que fuese el necesario que lo supieses ya que estas cosas nacieron desde épocas inclusive más antigua que la de Indra y Asura, decía Chomei. Pero justo antes que fueran a irse, Ken se detiene, al sentir presencias que iban hacia ellos. ¿Qué pasa Ken-kun? Preguntaría Fu. Fu-chan, se acercan presencias poderosas, decía seriamente Ken. A lo que Fu se pone en guardia y esperaría a que lleguen esas presencias, para ver si es enemigo. Estilo de tinta dragón de tinta. Exclama Ken, invocando con su pincel un inmenso dragón, el cual fue disparado hacia las presencias. Generándose una enorme explosión de paso que arrasó con árboles, pero de eso, se ve como dos personas emergen, esquivando dicho ataque, confirmando las sospechas de Ken. Pero, una parecía tener cabellera más larga que la otra. Wow, oye tranquilo chico, no estamos aquí para atacar, decía la persona posicionándose cerca de los mencionados. Y al despejar la pantalla de humo, se revela su imagen. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaría Fu a punto de ejecutar un jutsu. Pero en eso Ken frenaría a Fu. ¿Qué pasa Ken-kun? Preguntaría Fu al ser frenada. No son enemigos, decía Ken algo serio y sorprendido de verlos. Uno, siendo un hombre adulto de cabellera blanca con traje rojo y una diadema con el kanji de aceite en y sandalias tacón. Del otro adolescente, un pelirrubio de ojos azules con vestimenta naranja y negra, además de eso con un símbolo en la cabeza con forma de hoja y además de poseer bigotes en sus mejillas.
ninjas de Konoha, murmura Ken mientras guardaba su pincel al ver que no eran enemigos. A lo que ambos bandos se calman. Disculpen por mi ataque de antes, pero como código Shinobi, es mejor prevenir ataques inesperados de enemigos desconocidos, pero al sentir sus chakras, no son hostiles, decía Ken de brazos cruzados. Wow, sabio pervertido, ese sujeto es capaz de sentir emociones como tú, decía el pelirrubio a su lado sorprendido de que pudiesen sentir además de presencias, emociones. Gaki, que te dije que no me llames por ese nombre, decía Jiraiya, el Sannin de los sapos. Pues usted en los 2 años de entrenamiento solo demostró más ira por chicas, decía Naruto sudando. HMPH, como era de esperarse del gran sabio sapo Jiraiya, que es como dicen los rumores, es un completo pervertido, decía Ken de brazos cruzados. Oye, no soy un pervertido, soy un super pervertido, hay una gran diferencia, decía Jiraiya con pecho inflado. Cosa que Ken y Furo quedan con ojos blancos. ¿Y eso le parece? Algo en que enorgullecerse, decía la pareja. Bueno, en fin, soy Naruto Uzumaki, el próximo Hokage de la aldea de la hoja, es un gusto, decía el rubio sonriendo. Un gusto, soy Furu, la novia de Ken-kun, decía Furu abrazando al brazo del mencionado. Y yo soy Ken Tanaka, igualmente es un gusto, decía Ken correspondiendo el abrazo de su pareja. HMMP, parejas, decía Jiraiya sonriendo pícaramente. Si piensa en escribir o hacer una escena erótica en estos momentos perder el poco respeto que tengo a usted, amenaza Ken. Cosa que se detiene de agarrar su libreta y no hizo nada más. Bueno, por lo que noto de ambos, deben provenir de un entrenamiento no, porque otra razón el gran Sannin de los sapos estaría entrenando a un chico, es su discípulo no. Decía Ken intentando empezar una conversación. Así es, estuvimos en un entrenamiento de casi 3 años, por eso, recién vamos de regreso a Konoha, ya que es mi deber como su maestro, el entrenar a este chico, decía Jiraiya al señalar a Naruto. Ya veo, entiendo el porqué, decía Furo al saber el por qué aparecieron ambos en medio del camino. Lo mismo puedo decir, jejeje, oiga, llámeme loco, pero este chico es sumamente similar al cuarto Hokage, decía Ken de la nada, para soltar parte de la bomba. Preguntaría Naruto deteniendo su reacción al oír eso. ¿De qué estás hablando, joven? Pregunta Jiraiya ya que no creyó que ese joven supiese de Minato. Que su estudiante es claramente similar al cuarto Hokage, solo mírelo, decía Ken apuntando al rubio y sus similitudes. ¿Qué pasa con mi cabellos y ojos? Preguntaría Naruto. Y sin decir nada, este toma su pincel y con él, haría en el suelo un dibujo exacto de Minato como era, invocándolo de paso de la tierra con su ruta del diablo. Ahora, miren ambos sus imágenes y digan en qué se parecen, decía Ken dejando a Naruto al lado del dibujo de Minato. Cosa que Jiraiya y Naruto no podía decir nada, ya que era lógico el parentesco. Oiga, en los ojos y cabello es sumamente similar, solo que su cara es más redonda y tiene sus bigotes, decía Furo alzando una ceja. Eso confirma mis sospechas, de alguna forma estás ligado con el cuarto Hokage, decía Ken mientras disipaba el dibujo de tinta. Cosa que la mirada de Naruto estuvo tapado por su cabello que lo hizo sombrear por la revelación que acaba de descubrir. Sabio pervertido, ¿lo sabías? Preguntaría Naruto sombríamente. Demonios, no esperaba que esto saliese a la luz, tan pronto, decía el Sannin viendo al suelo de brazos cruzados, al ser atrapado. ¿Saber qué? Decía Furo confundida. No quiero mentiras, así que dilo, ¿lo sabías? Preguntaría Naruto elevando su voz. Suspiro, lo es, Naruto, oculte esta información por años por temas importantes y orden del tercero, por tu seguridad ya que si existía tu información, hubieses sido cazado por muchas aldeas en el pasado, decía Jiraiya. Pero hay un problema, el tercero está muerto, por lo cual, no era válida esa ley, decía Ken de ese punto inválido.
sí, Naruto, la verdad de todo, del Kyuubi, el sellado, y el cuarto, es una historia contada e inventada, tú, eres su hijo, Minato Namikaze es tu padre, decía Jiraiya soltando la bomba ahí mismo. Cosa que Naruto queda en shock por lo que acaba de descubrir. A lo que empieza a enojarse. Tú. De todas las personas en la que confié. Mi propio sensei era quien sabía de la identidad de mi padre. Exclama Naruto. Naruto, yo no sabría cómo hubieses manejado de esa verdad, a temprana edad, decía Jiraiya sin terminar. ¿Quién más sabía de esa verdad? El viejo Hokage, obvio, ¿qué más? Kakashi Sensei, sí, puede que él sabía también. Decía Naruto ahora enojado. El tercero lo supo todo el tiempo, Kakashi también, y muchos ancianos pero ocultaron esa información de la aldea por seguridad, decía Jiraiya cabizbajo. Y ahora me lo dices. No te perdonaré por esto. Exclama Naruto y se ve que chakra rojo empezó a burbujas fuera del cuerpo de Naruto y sus ojos se volvieron rojos con pupilas rasgadas. Ese chakra, no me digas que... Decía Fuji ya que está familiarizado con esa energía. El Kyuubi está sucumbiendo a su maldad, decía Jiraiya serio. Pero en eso, Naruto sería sujetado. Eso decía Naruto al ver quién lo detuvo, era Ken. Pero en realidad, Ken no lo estaba reteniendo, lo estaba abrazando, sintiendo su dolor. Tranquilo, no dejes que la ira te domine, decía Ken de forma pasiva ante el rubio, sin inmutarse o afectado por el chakra rojo. Cosa que se detiene y el chakra del Kyuubi regresa a su cuerpo. Pasaste por un infierno de pequeño, ¿no? Lo sé lo que se siente, estar solo, abandonado y sin amor desde temprana edad, entiendo eso porque lo viví, continúa Ken. ¿Es en serio? Preguntaría Naruto sorprendido. Así es, no recuerdo de mi pasado, no conocí a mis padres, viví en una casa de mala muerte por 6 años hasta descubrir cómo superarme, no dejé que la muerte viniese por mí, con ello, vino la mejora, amigos, avances y todo eso gracias a personas que no me dejaron de lado. Lo que digo es que todos comenzamos con el pie izquierdo muchas veces y muchas veces podemos sufrir, pero no hay que olvidar que en todo momento difícil, el recibir ayuda no es señal de debilidad, es señal de empatía y comprensión, decía Ken. Tú solo querías un hombre para llorar, desahogarte, y esa alegría que mostrabas ocultaba lo que no querías mostrar a los demás. Adelante, suéltalo, ya sé todo y no tienes que avergonzarte, Naruto, decía Ken sonriendo de lado. Cosa que todos lo que tenía reprimido, lo soltó, y empezó a llorar. Eso quedó a Jiraiya de piedra, ya que no tenía idea que reprimido todas esas emociones, y ahora, culpaba a su sensei por esa absurda idea de no decir nada a Naruto de su herencia y sus padres. Bien, tranquilo, ahora todo irá bien, decía Ken dándole palmaditas al rubio, aún siendo adolescente y llorar liberaba las frustraciones. Y en cuanto a usted, veo que además de pervertido, es un irresponsable, malintencionado, distraído y además de estúpido y reservados, y diría más cosas a su persona pero no lo hago por su estatus. Su única familia para Naruto, usted, dejándolo de lado solo por sus cosas pervertidas y no querer encargarse del hijo de un estudiante que veía como hijo. ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Jiraiya? Decía Ken de forma seria. El Sannin solo bajó la cabeza, no molesto por las palabras de Ken sino de molesto consigo mismo, porque era verdad, quién sabe cuánto tiempo su ahijado estuvo sufriendo y él estuvo fuera sin siquiera visitarlo cuando iba a la aldea a informar a su sensei en el pasado. A lo que Fu decide interrumpir. Ken-kun, ¿no deberíamos reunirnos con Tonta y Karin? Preguntaría Fu a su novio. Para su fortuna, es donde vamos ahora, la aldea de la hoja, decía Ken calmados sus aires. A lo que ahora más calmados, pero Naruto algo resentido, asienten y van a la hoja, ya que al parecer, un amigo suyo está en la hoja. Momentos después. Después de estar caminando en el bosque, al fin verían la entrada a Konoha.
llegando a la entrada de los supremos vigilantes Izumo y Kotetsu, los cuales, como opinaran, son como en el anime, estando dormidos como si su vida no dependiera de ello. Fue sumamente fácil que pasasen a pesar de saber que 2 de ellos no eran de la hoja de diferencia de los otros 2. Pero en esa trayectoria, ven a 2 chicos, esperándolos, siendo Touta y Karin. Vaya, llegaron y trajeron compañía, decía Touta al ver a Jiraiya y Naruto. Pero al ver a Naruto con una expresión de haber llorado y también resentido, se dio cuenta de algo al mirar a Ken. Le dijiste la verdad, ese era su suposición de Touta. Solo una parte, ahí entran ustedes con la otra versión, le susurra Ken a Touta de lo otro. En eso, Touta se pone frente a Naruto. Un gusto, soy amigo de Ken, soy Touta Konoe, se presenta Touta. Naruto Uzumaki, un placer, decía el rubio pero sin la sonrisa o ánimo que antes lo caracterizaba. A lo que la chica pelirroja se acerca y dice lo siguiente. Es un gusto conocerte, Naruto, me llamo Karin Uzumaki, eres mi primo y miembro del clan Uzumaki. Se presenta Karin al ver a un paciente suyo, dejando perplejos a Naruto y a Jiraiya. Espera, tu apellido es similar al mío, decía Naruto algo sorprendido de oír eso de la pelirroja. Así es, ya que al igual que tú, pertenecemos a uno de los clanes más temidos y poderosos en las naciones elementales, el clan Uzumaki, respondió Karin ante la duda de Naruto. ¿Qué? El clan Uzumaki existe, decía Naruto impactado al oír eso, su apellido, no él, tenía un clan. Pero miraría que su maestro pervertido, de que confirmara si era verdad. Jiraiya, no es por ser molesto ni irrespetuoso pero, la cagaste en serio, decía Ken dándole palmaditas. Cosa que agacha la cabeza con vergüenza, al también ocultarle sobre su afiliación ante un clan como el Uzumaki. Naruto, verás, aunque no lo creas, el clan Uzumaki es donde se obtiene el mayor conocimiento de Fuinjutsu que tengo, supero hasta el del viejo Aki. Y eran conocidos como un clan inclusive más poderoso el Hyuga, Uchiha, y primos del clan Senju, pero su aldea como ellos desaparecieron por la alianza de 3 aldeas, Kumo, Iwa y Kiri, pero aún con sus números, casi no salen vivos de esa guerra que se llevó a muchos de los suyos consigo, y otros Uzumakis lograron escapar hasta las afueras, y se esparcieron por el mundo. Karin y su madre eran algunas de los sobrevivientes y si mal no me equivoco aquí en Konoha existían 2 Uzumakis. Una es Mito, la esposa del primer Hokage, y princesa Uzumaki de Utsushigakure como alianza de Konoha y Uzu, y el otro, decía Ken murmurando. En eso le da un codazo a Touta para que él lo diga. Hubo otra Uzumaki, de nombre Kusina, que murió el día de tu nacimiento, ¿sabes a dónde voy? ¿No es así, Naruto? Preguntaría Touta serio. Cosa que Naruto, abre los ojos al significar una cosa. Uzumaki, Kusina, Minato, decía Naruto uniendo los puntos. Y ahora Jiraiya, no puedes esconderse más, se lo dices ahora o si no, adiós relación con él y vivirás sabiendo que tu única familia que dejaste atrás te odiará hasta la muerte, decía Touta en advertencia. Y sin más, lo dice. Naruto, Minato Namikaze y Kusina Uzumaki, son tus padres biológicos, y ambos murieron en el ataque del Kyuubi, termina de revelar Jiraiya, ya que no le podía ocultar más, al no querer el recibir el odio de su ahijado. ¿Qué? Decía Naruto congelado en esos momentos, si ya antes saber que su padre era el cuarto Hokage era algo, ahora, el saber que su madre era Uzumaki, y que ambos muriesen por el Kyuubi. Era lo peor, y más aún, que jamás le contaron de esto ni siquiera Hiruzen antes de morir. Ese maldito anciano, lo veía como abuelo y solo, me utilizaba, decía Naruto con rencor hacia el tercer Hokage, borrando esa imagen de abuelo para de un anciano que le ocultó la verdad y lo dejó vivir en la miseria. A lo que ve a Sakura, quien ve a Naruto y se sorprende del cambio que tuvo, pero se intrigó de quiénes eran esas personas. Naruto, ¿hace cuándo que llegaste? Preguntaría Sakura al ver a su antiguo compañero de equipo.
decía Naruto al mirar de dónde provenía la voz, viendo a su antigua compañera de Uipo, Sakura, pero de ella. Había alguien más, además de los pequeños Konohamaru y su grupo Meogi Udon, felices de la llegada del rubio. Este vería a cierta persona que no quería ver. Tú, murmuró Naruto con mortalidad, dirigida a cierto shinobi con mascarilla y pelo plata en puntas. Hola Naruto, saludaría Kakashi sin leer el ambiente. Kakashi Sensei. No sabes cuántas ganas tengo de matarte en estos momentos, diría Naruto con resentimiento y odio hacia su maestro. Cosa que toma por sorpresa a Sakura y Kakashi. Kakashi, él sabe todo, sabe de Minato y Kushina, decía Jiraiya decaído también porque él era cómplice de esto. ¿De qué están hablando? Preguntaría Sakura al no saber lo que está pasando. En eso, Karim iría al oído de la pelirrosa y le diría todo. Y al decirlo, la cara de la pelirrosa lo decía todo. Es una broma de mal gusto. Naruto, el hijo del cuarto Kage, decía Sakura no creyendo esa información. Pelirrosa, si eres inteligente, haremos una prueba, decía Ken, haciendo un dibujo y colores de Yondaime. Para después mostrárselo a Sakura. Fíjate y responde, decía Ken apuntando a Naruto y al dibujo. Cosa que eso haría la pelirrosa, pero miraría fijamente y miraría el dibujo una y otra vez, y ahí se da cuenta. Entonces es verdad, Naruto es su hijo, ¿cómo es que nadie se percató del parentesco? Preguntaría Sakura como toda una estúpida. Y si no lo has notado, sin duda eres una completa inútil, eso será, Sakura la inútil, decía Touta con veneno a esa chica. Oye, no tenías que decirlo así, aparte, Kakashi Sensei, ¿lo sabías? Preguntaría Sakura al saber la verdad. Suspiro, sí, todo eso es verdad Sakura, todo el tiempo lo supe, que era hijo de mi sensei, decía Kakashi con voz menos calmada que antes. Tú, todo el tiempo lo sabías, ¿sabes la mierda que pasé solo para enterarme ahora que sabías que era hijo de tu sensei, Kakashi? No sabes cuán decepcionado estaría mi padre de saber que dejaste a su único hijo a su suerte, tanto tú como el viejo sapo. Reclama Naruto con todo el rencor acumulado. Y también, de estar enfocado con esa basura al que sería tu favorito, ese emo Uchiha que merece la muerte, decía Touta. Si no te hagas Jiraiya, tendré novias pero jamás haría lo que menciona tu libro, decía Ken de brazos cruzados. Ken-kun, o sea que ese viejo, decía Fu al entender lo que está haciendo Jiraiya. En eso Ken haría un hueco con su dedo y un dedo pasaría sobre este. De eso tratan sus libros con las mujeres, por eso siempre lo persiguen las féminas para golpearlo, decía Ken. A lo que Jiraiya no se percata de que Touta tocó su cabeza para ver información útil. Interesante lo que hay en tu mente, decía Touta mirando los recuerdos de Jiraiya. Cochino, Diosito te está escuchando, decía Ken mentalmente. En fin, como sea, ahora creo que este tema no puede quedarse aquí, exigimos ver a la Hokage Tsunade Senju, de Kaken. Vamos con la Hokage, ella puede ayudar en esto, sugeriría Touta. Pues, solicitar una reunión con Tsunade Hime sería lo apropiado, pero conociendo a los viejos de la hoja meterán sus narices donde no les conviene más esa momia, decía Jiraiya cruzado de brazos. Por ello, más que reunión será juicio, por ello, Touta, podrías llamar a la Hokage para la reunión, necesitaremos pruebas, decía Ken a su amigo. Enseguida, tú encárgate de que ganemos este estúpido juicio, decía Touta yendo a avisar a Tsunade. Bien, Fu-chan ved con ellos y si es posible, callen a los molestos civiles, decía Ken de detalle, desapareciendo en un sunsine. ¿A dónde fue ese chico?, pregunta Kakashi al ver que desapareció, pero ¿dónde? Conociéndolo, hacer lo necesario para ganar, decía Fu muy confiada. Momentos después.
se vería como ahora nos enfocamos dentro de la Torre Hokage, la zona donde se hacen las reuniones especiales en caso de ser de impacto grande y significativo para la aldea. Para ello, por implementación del tercer Hokage, entran aquí la categoría del Consejo Shinobi Civil, reuniendo a las personas más influyentes de cada cabeza de clan como también cada persona encargada de recintos importantes de distritos dentro de la aldea. El tema de esta reunión, de suma importancia, que abarca temas como herencia y estatus dentro de la aldea. Solicitada por Touta al conocer en persona a la quinta Hokage. Tsunade Senju, la reina de las babosas, una mujer bastante hermosa a pesar de tener la edad de Jiraiya, sabía cómo mantener su belleza a flote. Actual Hokage de la aldea, quien supo de todo lo que pasó, sobre Naruto, sus padres y cómo su herencia con cosas le fueron confiscadas durante años. Gracias por hacer esta reunión, Hokage-sama, decía Touta a la líder de Konoha. De nada, ahora estamos reunidos aquí, por un tema algo importante, que se acaba de revelar, decía Tsunade. Todos, hasta líderes y clanes prestaron atención a lo que diría su líder, pero los civiles mostraban casi menos interés que el lado shinobi. Hokage-sama, no es por interrumpir ni ser respetuoso, pero el tema que debe ser de información de ahora debe ser de un grado tan alto como para reunir a todo el consejo aquí, menciona a un hombre con pelo de piña y vista perezosa, siendo Shikaku Nara. Así es, y se trata de que Naruto es el hijo del cuarto Hokage, decía Tsunade yendo directo al punto. Los tres ancianos, Omura, Koharu y además del halcón de guerra Danzou, parecían estatuas alrededor de la Hokage, pero por dentro se tensaron al oír eso de la herencia. Pero para los civiles, era otra historia. Hokage-sama, eso es más que imposible. Según registros, el hijo del Yondaime murió junto con él en el ataque del Kyuubi años atrás, decía un civil del grupo de brazos cruzados. Pero en eso, recibió un rayo de ki, en el hombro del civil, cortesía de Touta. Ya, gritó este de dolor tomándose el brazo. Y todos al mirar, verían que Touta tenía el brazo extendido, siendo el atacante. Cierra la boca, pedazo de inútil, decía Touta serio. Joven, sabe que atacar a un civil de la hoja es un crimen que se paga, ¿cierto? Amenaza Omura del grupo de ancianos. Así es, por lo cual, debe ser arres, decía Kohaku sin terminar. Pero en eso, Touta los puso en su lugar al elevar su ki, y puso a presión a todos los presentes por el poder que tenía Touta. Exclama a los demás al ser sometidos por ese joven. Por parte de los shinobis, están sorprendidos, que este joven desconocido, tenga ese nivel de poder hasta para someter a Danzou, notando su faceta estoica romperse como guijarro. Tsunade, Kohaku, Omura y en especial Danzou, al ver esa manifestación de poder, les recordó al segundo Hokage, Tobirama al cómo poner en su lugar a los irrespetuosos. Ahora que ya se calmaron, dígame jovencita, ¿es verdad lo que dices sobre la alianza de Konoha con los Uzumakis? Preguntaría Tsunade al ver que abriría ese tema. Así es, como sabrán todos ustedes, Konoha, la aldea del remolino, tuvo una alianza en el pasado por el matrimonio del primer Hokage con su esposa, la reina de Tsuchiogakure, Mito Uzumaki, y Tsunade-sama es su nieta, pero el punto es que al parecer todos ustedes han traicionado esa alianza al lastimar al último miembro Uzumaki de su aldea y el hijo de Kusine Uzumaki, la esposa del Yondaime Hokage, decía Karin seriamente viendo a todos, en específico al palco de los civiles quienes fueron cómplices de ataques hacia Naruto más pequeño. Y créeme, aquellos que no pagaron su crimen, la pena es de muerte, decía Touta para hacer temblar de miedo a los civiles. Así que, ¿ustedes no pagaron su crimen, por la ley del tercero? Preguntaría Tsunade con el ceño fruncido. Bueno, decidimos darle como castigo cárcel a aquellos civiles que incumplieron esta regla, era mucho mejor que la ejecución pública, comentaba Koharu. Así es, así prevaricamos las muertes innecesarias dentro de la aldea, comentaría Omura. Pero Touta les lanza rayos de la muerte en las piernas de esos ancianos. Cosa que ambos gritan del dolor.
Barra. Ah. Gritarían del dolor al recibir esos ataques de Touta. TSK, sea como sea, por muy poderoso que seas mocoso, sabes que no pueden ganar legalmente con la votación legal de todos los civiles, así que si no hay pruebas de que el joven Jinchuriki sea hijo del Yondaime, tienen un caso perdido y además asuntos de crimen contra miembros de la hoja, amenaza Danzou. Cosa que Touta aprieta los puños de la rabia, pero de su mueca de enojo pasa una sonrisa siniestra. ¿Y si hago un genocidio completo? Tengo el poder de destruir el mundo, decía Touta siniestramente. Touta-san, aunque sea necesario, no muchos aquí merecen morir como en mi aldea después que Ken-kun destruye ese Takigakure, al menos démosles una oportunidad, decía Fu al amigo de su novio. Me importa un carajo, estos hijos de perra, sabían de cómo se veía la apariencia de Minato y no lo compararon con Naruto, al ser casi la viva imagen de ese shinobi. Aparte, le ocultaron de su clan, que ellos rompieron el pacto al atacar, a matar. Y no decir, que ustedes civiles de mierda, no tienen derecho al estar en asuntos shinobis, debido a que Tobirama, lo dijo bien claro, los civiles, se encarga de exportación de suministro de mercadería, pero los shinobis, sea quien esté en el consejo. Esto no es una democracia, esto es una dictadura militar, al ser una aldea shinobi de las más poderosas, donde está esa aldea que Hashirama y Tobirama crearon en primer lugar, decía Touta haciéndoles recordar cuál es su lugar. ¿Eso es verdad? Ustedes, desde la muerte de mi clan, han estado usando legalmente sus tierras, jutsus hasta su hago de su aldea está con el remolino de Usu, reclama Karim. Cosa que sorprende a la mayoría de todos los presentes que estaban ahí. Pero antes de decir algo, las puertas son abiertas. Cosa que en eso, se ve a Touta sudar frío ante la presencia, Ken era su amigo, pero a veces sabía cómo dar miedo. Touta-kun, ¿estás bien? Pregunta Karim. Sí, ya que por la presencia, Ken no está de buen humor, creo que él vio algo que no le gustó, decía Touta al saber lo que hará después. Y en eso, todos los presentes se tomaron del cuello, al sentir una presencia abrumadora acercarse. Y como si fuese de polvo, la puerta de la torre Hokage se destruye en partículas, viéndose la silueta de un Ken estoico, pero cubierto de sangre y con él, un saco de contenido dudoso en su espalda. Hola, buenas, a todos los presentes, perdón por interrumpir a medias de una reunión, decía Ken calmadamente caminando. Dime que has traído algo bueno, decía Touta ya que quería matar a Danzou y a esos civiles. Oh, créeme que sí, algo que sin duda los shinobis votarán de nuestro lado, decía Ken. Y antes de moverse, con su pincel, invocar manso de tinta que atraparían a los ancianos y civiles en sus asientos, para impedir su escape. ¿Qué mierda es esto?, gritaba Danzou tratando de zafarse. En eso, recibiría una bofetada de parte de Touta. Cierra la boca, hijo de perra, exclama Touta al darle un castigo al anciano. Bien, ahora, todos los aquí presentes, déjenme decirles que entre todos ustedes, ha ocurrido la mayor conspiración dentro de la hoja, y todo, fue orquestada por los tres vejetes al frente, decía Ken apuntando a los ancianos. Cosa que eso dejó perplejos a todos los presentes de la oficina, desde el clan Hyuga hasta el Aburame. Dime, joven, ¿qué hicieron exactamente?, preguntaría Tsunade peligrosamente. Fácil, todo esto, lo saqué de la oficina de ese tuerto, Raíz, y sí, Danzou Shimura, tu organización, fue neutralizada por mí, nadie sobrevivió ni tus mejores hombres, le decía Ken viendo al único ojo del Shimura. Pero en eso, Touta le arranca el ojo vendado y su brazo derecho. Danzou grita del dolor, pero sería callado de un puñetazo por parte de Ken. Cállate, exclama quitándole el ojo a Touta y alzándolo. ¿Todos reconocen este ojo acaso?, preguntaría Ken mostrando un ojo Sharingan el cual Danzou se habría instalado. Ese es, un ojo Sharingan, exclamaría Shikaku atónito de lo que vio. Porque Danzou tendría eso en su ojo si él no es Uchiha, decía Choza sin terminar.
¿Qué está pasando aquí? Decía Tsume Inozuka queriendo saber más. Y no es lo peor, le pertenece a Shisui, que poseía el Kotoamatsukami, para controlarlos a todos ustedes, decía Touta serio. Nadie en la sala podía creerlo. Shisui, el miembro del clan Uchiha que conocían como el del ojo parpadeante, se decía que se suicidó en el pasado, pero su cadáver jamás encontraron sus ojos. Déjame decirles, que la masacre Uchiha, también fue parte de su plan, al usar a Itachi como chivo expiatorio, decía Touta. Nadie podía creer lo que decía, menos Tsunade o los ancianos, quienes estos últimos sudaban del pánico al oír eso. La información clase S del clan Uchiha, estaba saliendo a la luz. El clan de Sasuke, fue planeado un exterminio. Exclama Naruto de la sorpresa. Así es, Danzou y esos dos Vegete, inculpo a los Uchihas, por el asunto del Kyuubi, ya que se creía que fueron ellos quienes lo controlaron con su Sharingan y al hostigar al clan, ellos decidieron hacer un golpe de estado, por culpa del plan retorcido de esta momia de mierda. Exclama Touta dando un puñetazo en la nariz de Danzou, Kohaku Yomura, ya que le estaba gustando torturar a estas basuras. Y era notado por una sádica de la serpiente, Ando Mitarashi al ver los métodos y acciones de ese chico, sin duda le llamó la atención. Al parecer, hay traidores de entre ustedes, decía Karin al ver a esos asquerosos ancianos. Y no es lo peor que estos ancianos hicieron, decía Ken seriamente, moviendo su saco y de ahí, millones de pergaminos guardados en raíz caerían a la mesa. Sin decir nada, Ken saca unos cuantos pergaminos que leyó antes para dárselos a ciertas personas. Líder del clan Hyuga, y así, podría leer esto, creo que no le gustará lo que contiene en su interior, decía Ken mostrando el pergamino al líder. A lo que Yashi lo toma y empieza a leer el contenido y su ceño se profundiza al ver lo que está escrito. Maldito seas Danzou, tú, Kohaku Yomura. Me las pagarán. Exclama Yashi al ver la verdad. Así era, aquí contenía información sobre el secuestro de su Hinata y cómo fue planeado por Danzou para así, obtener muestras de Arn de Kumo para Orochimaru y replicar las muestras para guerreros poderosos. Y ahora, señor del clan Yamanaka, creo que aquí está el porqué el asesinato de su esposa, decía Ken dándole otro pergamino al líder del clan Yamanaka. Cosa que este tomaría el pergamino, leyendo su contenido, pero al terminar, arruga el pergamino con sus manos por la ira. ¿Cómo que fue usada para una misión suicida sin aviso? Gritaría Inoichi de la ira queriendo matar a los ancianos. Tsume-san, este creo que es el ex su esposo, no querrá saber su verdadera razón de muerte, decía Ken. Así está con algo de miedo, toma el pergamino y lo abre, para ver la información y ahí descubre la verdad del asesinato del padre de Kiba. Así que también, la muerte de mi esposo, era parte del clan de estos Vegete. Decía Tsume al ver el contenido. Esto aún no termina, el brazo vendado, está hecho, de células del primer Hokage, junto a 10 Sharingans, después de la masacre del clan Uchiha, decía Touta mostrando la forma de ese brazo. Cosa que todos verían con horror y asco ese brazo, lleno de ojos Sharingan, una grotesca escena que Danzou usó. Eso quería de los Uchihas, el conocimiento del Sharingan. Ahora caminando hacia la líder Tsunade, Ken tendría el peor de todos, dándole el pergamino en sus manos. Tsunade-sama, aquí la verdad su hermano y pareja, lo que realmente pasó con ellos, decía Ken dándole sus pésames. Cosa que lee el pergamino y ahí descubre la verdad. Nawaki, Dan, sus muertes, también son parte de sus planes retorcido. Preguntaría Tsunade furiosa. Correcto, Danzou orquestó el asesinato de Nawaki para experimentar y así obtener las celusas de Hashirama para el brazo que posee, y peor aún, mató a Adam con sus Anbu vestidos de enemigos, porque él sabía de todos los planes de los ancianos, por eso lo silenciaron, decía Ken. Ahora sí, Tsunade quería matarlos con sus propias manos. En eso, Touta habla.
Tsunade-sama, si me lo permite, déjame en hacer la ejecución, ahora mismo, y no se preocupe, no voy a manchar de sangre y tripas al consejo, decía Touta ya que tenía un plan para los ancianos. Bien, si es así, muéstrame, decía Tsunade como una orden. En eso, Touta se fija en Anko y dice lo siguiente. Anko-san no es así. Preguntaría Touta a la domadora de serpientes. Correcto, la sexy Anko Mitarashi. Se presenta la mujer con una sonrisa algo perturbadora. Dime algo Anko-san, ¿cuál es tu dulce favorito? Preguntaría Touta nuevamente. ¿Qué respuestas? Pero bueno, es el dango, mi favorito, decía Anko sin pena de decir sus gustos. En eso, Touta mira a los tres ancianos y les apunta con su dedo y dice lo siguiente. Danzou, Koharu y Omura, quiero que se conviertan en dangos. Exclama Touta y de un rayo rosa, llega a los tres, convirtiéndolos en dangos. Todos quedaron con cara de palo y pálidos de lo que acaban de ver, ese chico, con algún jutsu de categoría S, los convertiría en dicho alimento. ¿Eso es comestible? Decía Anko sudando de ver además de lo que pasó, ver que esos datos estaban hechos de los ancianos. Claro que es comestible, aparte si se los come, se mueren, así que sus vidas, están en la palma de sus manos, decía Touta con una sonrisa inocente, pero algo perturbador por así decir. ¿Seguro que no hace daño? Preguntaría Anko con duda. A lo que Touta toma el dango que es Kohaku, y sin dudar se los come, acabando con la vida de la anciana. Cosa que al verlo, esta hace lo mismo y lo prueba, notando su sabor. Sí, sin duda posee el sabor del dango, es algo extraño, pero tu jutsu puede ser útil al necesitar suministros en caso de pérdida de alimentos, decía Anko ante la efectividad de esa habilidad. Pero sin saberlo, mientras ambos charlaban, Touta no se percató que Ken tomaría el ojo que poseía a su poder, y de paso, sacaba otro ojo Sharingan del brazo de Danzou, para guardarlos en su pergamino sin que alguien se percatase. Bueno, creo que con esto se termina el juicio y además de devolver las cosas de Naruto-san, los civiles deberán pagar por tierra Uzumaki sus hadas sin permiso, ¿no? Preguntaría Fu. Así es, ya que como hicieron eso de forma ilegal, deberán pagar impuestos, desde que se usaron esos terrenos, sin el consentimiento de Naruto, al ser el dueño de estas tierras, explica Tsunade al ver a los civiles sudar del miedo. Sí, y si no pagan sus impuestos en 24 horas, la próxima parada será aquí, decía Touta apuntando a su estómago. Y los civiles comprendieron una cosa, si no hacía eso, les harían lo mismo a ellos, como lo hizo con los tres ancianos. Y así se solucionan muchas cosas, como Tsunade, entregándole los respectivos documentos y herencia de Yondaime a Naruto como la casa donde habitaban sus padres, la cual no fue tocada por años. Y se hizo pública su herencia por toda la aldea de la hoja, así que ahora los civiles que antes lo menospreciaban, ahora debían temer por no ser juzgados y castigados por conspirar contra el hijo del Yondaime. Aparte de eso, ganarse el respeto de los dos, al ser quien desenmascarara a los verdaderos culpables. Pero sin que Ken y las demás, Touta fue arrastrado por Anko, no se sabe cuál es su objetivo, pero esperaba nada malo. Ubicación, Bosque de la Muerte. La zona favorita de Mitarashi Anko y además la zona donde se realizó una parte de los exámenes Chunin del pasado. Bien, sé que tu poder puede hacer más que solo dulces, ¿no? Preguntaría Anko al ser testigo de ese poder. Así es, mi técnica me permite convertir cualquier cosa en lo que yo quiera, no importa si lo uso en una roca o un árbol, se transforma cuando lance ese rayo rosado que hice con esos ancianos, termina de explicar Touta sin problema. Ya veo, en ese caso, sígueme, decía Anko saltando de árbol en árbol. A lo que Touta la seguía, hasta llegar a una parte del bosque, donde había una cascada, junto a un lago y río de ese lugar. Lindo el lugar, decía Touta, ya que no negó que ese lugar es hermoso en cierto sentido.
Sí, muchas veces vengo aquí, ya que es como mi zona de relajación fuera de lo peligroso que existe dentro del bosque, decía Anko sonando pasiva, cosa poco común en ella. En eso, Touta dice lo demás. Anko-san, puede sonar loco pero, creo que sé cómo eliminar el sello maldito del cielo, que está en tu cuello, decía Touta. Mocoso, sabes que no estoy con bromas de ese tipo, lo que tengo, es imposible, decía Anko seria. ¿Y si apostamos? ¿Te parece bien? Preguntaría Touta. PFFF, bien, si logras quitarme este sello, te dejaré hacer lo que quieras, decía Anko, lo último en tono lujurioso. Bien, espero no perder, no me quiero imaginar si pierdo apuesta, así que, por favor, quítate el abrigo, debo ver esa marca, y proceder a quitártela, pediría Touta a la Tokubetsu Junio. Cosa que sin vergüenza, esta lo haría, moviendo su kimono para exponer su cuello, donde estaba aquel sello. A lo que Touta, pone su mano a la altura de la marca y usa su ki, para dirigirla, y cerrando sus ojos, buscaba el núcleo del sello, que sería el alma de Orochimaru. Al usar tu telepatía, junto a su ki, vería un flujo de energía, viniendo del sello, siendo el Senjutsu de Jugo. GRRRR, Gruñía Anko soportando en parte el dolor del sello, sintiendo como si fuese quitado un papel con cera. Aguanta un poco, ya casi llego al núcleo, decía Touta al estar concentrado. Una vez que lo encontró, vio que se quería escapar, pero es sujetado por lazos de ki, siendo Touta y con un rayo de ki, destruye ese núcleo. Y en el cuello de Anko, se ve que desaparece el sello de su cuello. Haciendo que Touta logre lo imposible. Oye, ese dolor, decía Anko tomando su cuello, ya no sintiendo el dolor. Mira el reflejo de tu cuello, verás que ese sello ya no está, sugeriría Touta algo cansado al usar el ki de esa fiera. Cosa que va al lago y ve el reflejo de ella, viéndose que no está es molesto sello. desapareció. El sello maldito de ese malnacido no está, decía Anko sin despegar los ojos del lago, como si hubiese visto un sueño hecho realidad. En eso, Touta se acerca. Te lo dije, cumplí mi parte, y créeme, soy hombre de palabra, decía Touya con una sonrisa. Bien, lo admito, ganaste la apuesta, así que puedes hacer lo que quieras conmigo, decía Anko muy segura de sí. ¿Lo que quiera? Entonces si te digo, desnúdate frente a mí, ¿lo harías? Preguntaría Touta al no saber de la actitud de Anko. HMMMP, murmuraba Anko algo avergonzada pero suspirando, esta movería partes de prendas de su kimono, mostrando un sostén de tela bajo este y al sacarlo, mostraría un abdomen plano con pechos de buen tamaño y caderas perfectas, en palabras de Touta, Anko poseía el cuerpo de una mujer que todo hombre querría llevar a la cama. Estás en sostén, en ropa interior, no estás completamente desnuda, decía Touta ya que quería probar si Anko tiene la valentía de hacer esta apuesta. Bien, veo que quieres ver el cuerpo de toda una mujer como yo, decía Anko y de un movimiento, deja al descubierto sus pechos, que tenían buen tamaño. Cosa que Touta se fascina por ella. En ese caso, Anko, vayamos a nadar en el lago, te acompaño, decía Touta desvistiéndose. Jejeje, al diablo con esto, vamos directo, decía Anko tomando la cabeza de Touta, apegando su cabeza a sus pechos. Cosa que Touta disfruta del tacto. Anko, ¿puedo quitarme la ropa? No quiero mojar mi ropa al tener traje de baño, decía Touta disfrutando de los pechos de Anko y le da una lamida a uno de sus pezones. Así es, ya estoy a niveles altos de calentura así que espero que sepas cómo satisfacerme, decía Anko sonando excitada. Así, Touta decide quitarse la última prenda estando desnudo con Anko y mirando su miembro efecto, por estar excitado por ella. Anko, quiero que seas mi mujer, y si es posible, quiero que concibas un hijo, decía Touta estando a Anko, en la orilla del lago.
Oh, pero qué decisión más arriesgada y apresurada, Touta-kun, pero acepto. Si es así, ¿sabes qué hacer?, decía Anko inclinándose hacia adelante, exponiendo su intimidad para ser reclamada de una vez. A lo que Touta se pone en posición. Anko Mitarashi, desde hoy, eres mi mujer, decía Touta entrando en la intimidad de su domadora de serpientes. Oh sí, qué duro y rico se siente la primera vez, decía Anko babeando de la excitación a sentir esa sensación. Y sin decir nada, Touta empieza a dar estocadas, viendo el trasero de su mujer rebotar, gustándole la vista desde esa posición. Anko, qué mujer, decía Touta dando estocadas con más fuerza. Oh sí, maldición, ¿quién diría que un hombre, lograría, llevarme a este extremo, decía Anko excitada al sentir esas estocadas mientras tenía pupilas de corazón. En eso, Touta se detiene y decide recostarla en el suelo, para hacerlo de frente. Así, nuevamente entra en Anko de nuevo. Touta-kun, no pares, esto es grandioso, sigue moviéndote, pediría Anko usando sus piernas para cerrarse más a la cintura de Touta. En eso, Touta se acerca al rostro de Anko y le planta un beso, que quería hacerlo por primera vez. Era el gemido de Anko disfrutando del beso de su pareja, mientras seguía penetrándola salvajemente. Luego del beso, empieza a chupar los pechos de su mujer, gustando la suavidad de ellas, los chupaba a lo descontrolado. Eso es, saca la leche de mis pechos, no te detengas, pediría Anko apegando la cabeza de Touta a sus pechos para que obtuviese su leche materna. A lo que Touta, de chupar con fuerza los enormes pechos de Anko, empezaría a salir leche de sus pelones y sin dudar, empezó a beberla con gusto. Bien, ahora disfrútala, debes probarla antes que lo haga nuestro bebé, decía Anko disfrutando como su esposo disfrutaba de ella como ella de él. En eso, deja de chupar los pechos de Anko y dice lo siguiente. Anko, no aguanto más, quiero hacerlo adentro, decía Touta queriendo venirse dentro de su mujer. Hazlo, lléname con tu semen y dame el privilegio de criar a nuestro bebé en mi vientre, gritaría Anko excitada y aferra más de la cintura a Touta con sus piernas. Anko, eres mi esposa, exclama Touta dando la última estocada y la llenaría su útero de su semilla caliente. Sí eso, déjame embarazada, gritaría Anko excitada sintiendo la esencia de Touta que la fertilizaba. Y al parecer, no paraba de llenarla, hasta desbordar por completo. ¡Qué delicias! Sigue llenándome, tendremos muchos bebés, decía Anko usando brazos y piernas para no dejar que Touta se escape. Anko, dime, ¿te gusta la idea de llevar el apellido de Konoe? Así sería llamada Anko Konoe, decía Touta quien sería una de sus esposas. Jadeo, así es, Jadeo, ya que eres, Jadeo, el hombre que ha logrado, además de ayudarme, ganar mi corazón, y además de decir que me excite al ver cómo torturabas a esos ancianos, decía Anko con sonrisa boba besando la mejilla de Touta. Así, Touta se recuesta su cabeza, en los suaves pechos de Anko, ya que disfrutaba de estar en esa posición. Jejeje, ¿te gusta la suavidad al parecer? Pues disfrútala más, mi querido esposo, decía Anko apegándose más a Touta, con sus pechos presionando la nuca de Touta. Cosa que Touta actuó. Anko, lo siento, pero debo asegurarme que estés 100% embarazada, decía Touta queriendo más de ella. Volviendo a entrar en la intimidad de su mujer. Oh sí, ya no importa, sigue, quiero hijos ahora mismo, y no quiero un me canse como respuesta, decía Anko para seguir con el lemon. Pero mientras hacían eso ambos, al parecer no serían los únicos, ya que Ken haría de las suyas en la aldea, y además con su reciente pareja Fu, con cierta pelirrosada muchos quizás odien pero, oigan, ¿quién dice que no se pueda mejorar? Con Ken.
Este se vería con Furu en la salida después de la orden de Tsunade, el castigo de los civiles y de la decisión de Naruto recuperar su herencia, dejó vía libre para los visitantes de cuidar la aldea. Pero en eso, Ken estaría con Sakura y Furu en esos momentos, puesto que Karin quería pasar más tiempo con su primo y además conocer más de Kushina en su casa. Aquí podemos disfrutar en esta parte de Konoha, Decía Sakura. Wow, quitando el hecho de la corrupción, se ve que es bonita esta aldea en parte. Admitió Furu siendo guiada por Sakura alrededor de la aldea. Sí, además que con la nueva reestructuración de Naruto, su estatus mejorará de la vida de mierda del pasado que sufrió, decía Ken. Oigan, hablando de eso, Sakura, mencionaste algo de antes cuando formabas equipo con Naruto-san, de un tal Sasuke Uchiha, o sea un compañero de equipo, ¿cómo era él? Preguntaba Furu algo curiosa. Bueno, antes Naruto se comportaba como un idiota, pero nunca supe del por qué. Decía Sakura al saber de la situación de Naruto. Eso lo hacía por problemas en la aldea, su actitud de idiota lo hacía por atención, no porque fuese así, decía que en serio. Claro, imagínate, si hubieses hecho lo mismo y a ti te tachasen de tonta, ¿te sentirías mejor acaso? Preguntaría Furu. Y por eso, me sentí como toda una estúpida. Decía Sakura al saber más de Naruto. Bien, al menos distes un paso verdadero para cambiar, eso es bueno, decía Ken. Sí, pero me pregunto, ¿cómo habría sido ese tal Sasuke? ¿Y cómo era su aura en el equipo? O sea, quizás haya sido buena persona. Decía Furu. Pero en eso Sakura se paraliza, y recuerda todos los momentos con Sasuke en el equipo 7. Pero, no eran lindos recuerdos. Ya te dije que dejes de seguirme, era la voz de Sasuke en su cabeza. Eres rara, ¿sabías? Déjame solo, decía otra vez. Tus habilidades son peores que las de Naruto, ¿de verdad te graduaste de la academia? Decía otra voz de recuerdo después de la misión del País de las Olas. No me equivoqué contigo, sigues siendo y serás una fastidios, terminó Sasuke. Ahora que lo dices, solo me gana el desprecio por querer su atención, decía Sakura al ver la verdad. Déjame adivinar, estabas siendo una fangirl con un chico por cómo era pero él te rechazaba y no te rendías pensando que tenías oportunidad, ¿no? Decía Ken. Así es, así que por eso, fui entrenada por Tsunade-sama, para que sea una kunoichi, en toda regla, decía Sakura por lo que tuvo que pasar. Vaya, Tsunade-sama debió ver en ti potencial, ya que es raro que una sanina entrene a una kunoichi de la nada, decía Fu. Al principio no, pero pude convencerla de hacerlo, decía Sakura por las dificultades que tuvo que pasar. Sí, y sobre lo del amor, si ese chico no vio lo que ofrecías a pesar del tiempo, perdías tu tiempo solamente, si estaba tan enfocado en entrenar, solo piénsalo, si te hubiese querido o aceptado tus cumplidos, porque se iría, para él son importantes otras cosas que los sentimientos de los demás, decía Ken. Suspiro, siempre quise negarlo, pero al final, no podía hacer nada y dependo de Naruto, al traerlo de vuelta, creo que ya no insistiré en que regrese, decía Sakura. Sakura, ¿sabes? Personas como la actitud que tendrían así, serían odiadas, de por vida, decía Ken. Pero, si hay personas que están dispuestas a cambiar, para bien y dejar sus íos en el pasado atrás, tienen oportunidad de avanzar, deja el pasado y céntrate en la Sakura del futuro, la que está dispuesta al volverse una kunoichi mejor de lo que se habría propuesto antes, decía Ken tomando sus hombros. Tienes razón, si no dejo el pasado, solo estorbar a los demás y a Naruto, debo enfocarme en mi carrera de kunoichi, decía Sakura decidida. Bien, si es así, podría ayudarte a entrenar, por si no sabías, sé muchos de jutsus especializados en fuerza y técnicas, decía Ken sonriendo. ¿En serio me ayudarías en mejorarme? Preguntaría Sakura sorprendida. Así es, pero no creas que porque eres chica me contendré entrenándote, estoy formando guerreros no simples fantoches, decía Ken.
Y aquí damos un salto de tiempo de solo 7 días desde la llegada. En ese tiempo, las maldiciones que Ken y Touta debían ir a asesinar fueron erradicadas, la mayoría por los clones de Ken que Touta le pidió invocar para hacer el trabajo más rápido en solo 7 días. Aparte, Touta convivía con su nueva pareja, siendo Anko, pero había alguien no se quedó atrás, siendo Karin, y al confesarse, Touta les cuenta a las dos, de que hay 2 chicas más, pero para no romperles el corazón, les propuso en ser parte de su harem y claramente Touta explicó a Anko, lo que era en realidad y el por qué está en las naciones elementales. Al saber que hacía aquí y más su rango, entiendo el por qué, su pareja poseía el poder suficiente para provocar un jaque a un país entero, y en perspectiva del rango Shinobi, es un clase S. A lo que ambas aceptan en ser sus parejas. Aunque Touta quería conocer al equipo de Gai, no estaban ya que están de misión. Y además debían volver al día siguiente por órdenes de Masamichi al completar sus misiones. Pero por petición de Touta, debía de ir a donde está Kirigakure o ir primero a donde está Onoka y no decir sobre el secuestro del Kazekage, y eso se estaba complicando, así que Touta tuvo una idea, de que Ken y Touta, tomen caminos diferentes, uno que vaya al rescate del Kazekage y el otro, ir a acabar con la guerra civil en Kiri. Cosa que así, lo harían con equipos respectivos. Continuará.